Volvemos entonces al aire de Todos a la Cueva. Son 13:37, porque ya estamos en comunicación nuevamente. Metemos entrevista tras entrevista en el final del programa con Clara Razu, que es investigadora, es economista y también docente de la UNLAM. Clara, buenas tardes. Te saluda Lautaro Pérez, Emiliano De Lucci y Facundo Pajón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Clara? Tenés que volver un día a estar en el programa, ¿eh? Creo que estuviste en el primer programa de Todos a la Cueva. Fue nuestra primera entrevistada, fue Clara. Segundo, tercero, me dice Bolívar. Bueno, pero bien, la pasamos bien en ese momento. No sé si, Clara, vos lo habías pasado también. Sí, la pasamos muy bien y bueno, veremos cómo podemos hacer para volver a estar. Dale. ¿Cómo estuviste viendo, o sea, de la mirada desde la economía? Recién estuvimos hablando con Sergio De Piero, que es politólogo, nos daba más un análisis justamente desde el costado político de esta semana. ¿Cómo estuviste viendo, vos que sos economista, todo lo que sucedió durante por lo menos estas 2 semanas y media? Bueno, en primer término, la economía es política, así que lo miramos desde lo económico-político. Está muy bien. Yo digo, ¿no? O sea, que fue mi primer frase siempre. Si abrimos la economía, eliminamos las restricciones a la compra de divisas, eliminamos las limitaciones, o sea, eliminamos la obligación de los exportadores de liquidar sus dólares. No hay otra manera de obtener dólares que endeudándonos. Argentina no emite dólares, Argentina emite pesos. Nosotros los dólares los compramos. Para comprar dólares emitimos pesos. La apertura de la economía, o sea, la eliminación de lo que se llamaba cepo, que no era nada más ni nada menos que la limitación de la compra de divisas para privilegiar los dólares necesarios en la compra de insumos y bienes no producidos en la economía, fue eliminada porque yo quiero comprar dólares, decían muchos, ¿no? Entonces, bueno, se dejó la libertad de comprar dólares, bien, que es para nosotros un bien importado. Eso considerando además que los que reciben dólares genuinos son los que exportan, o sea, los productores, o sea, los agropecuarios, básicamente, generó una necesidad de dólares no satisfecha, salvo por el endeudamiento. O sea, el pago a los fondos buitre en diciembre tenía como objetivo obtener ingresos en dólares a partir de lo que se llama genéricamente inversiones. Claro que las inversiones pueden ser productivas o financieras, y en este caso financieras. Para que esas inversiones financieras se vieran atraídas por nuestros mercados, hay que subir la tasa de interés. Y lo que se facilita de esa manera es lo que en los negocios financieros internacionales se llama el carry trade, que nosotros llamamos bicicleta financiera. O sea, ingresan capitales, se pasan a pesos, los pesos compran LEVAX, las LEVAX tienen altos intereses, en un tiempo relativamente corto esos dólares vuelven a ser pesos, pero son más pesos porque esas LEVAX recibieron interés, esos pesos vuelven a ser dólares y esos dólares se fugan. Se fugan o se van, o sea, es legítimo, se van por una entrada absolutamente legal. Cuando se van más dólares de los que entraron, y lo que te queda a vos es el endeudamiento. Ese tipo de negocios se vienen haciendo desde fines de 2015 hasta ahora. Claro que cuando el nivel de endeudamiento es muy alto, esos capitales en algún momento dejan de entrar. Y por otro lado, si bien se le quitaron las retenciones a los productores agropecuarios, eso no mejoró las exportaciones, porque hay que tener en cuenta que lo que se exporta se hace en función de lo que nos compran. Y no nos compran porque vendamos baratos. Nos compran si los otros países pueden comprar. O sea, si no hay una crisis que hace que los países dejen de comprar, protejan sus economías y se cierren. De manera tal que esa demanda de dólares que se sostuvo alta no se puede satisfacer salvo que el tipo de cambio aumente, porque como el tipo de cambio es flotante, cuanto mayor es la demanda, más aumenta. ¿Y por qué aumenta la demanda? En principio, porque justamente esos capitales
capitales que estaban en LEAC se dolarizan y salen, para salir demandan dólares. Muy claro, Clara. Quiero hacerte una pregunta para... disculpa que te interrumpí, pero... No es nada. Todos los sectores, desde la izquierda hasta quizás los más ortodoxos, tipo Javier Milei o Espert, coinciden en que hay que dejar de endeudarse. No hay nadie, salvo la gente del gobierno, que te diga que hay que seguir manteniendo el ritmo de deuda. Incluso Caputo creo que dijo el mes pasado que para 2020 ya el ritmo de deuda iba a bajar. Bueno, Cavallo dijo que era peligroso. Hasta Cavallo dijo que era peligroso. En este panorama, ¿hay forma, después de todo lo que vos acabás de explicar, hay forma de cortar el ciclo de endeudamiento sin que haya un vaciamiento de las arcas del Banco Central, cuando no hay reservas suficientes para responder a las LEVAC? ¿Cómo haría el gobierno para dejar de endeudarse, digamos, sin que quiebre el sistema financiero? A ver, es una buena pregunta considerando que no es que nos vamos a dejar de endeudar, nos dejan de prestar, muchachos. Claro. Esa es la limitación. O sea, el hecho de que no ingresen capitales obliga a que lo que aumente justamente es el tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio subió. No se ajusta por cantidad, se ajusta por precio. De manera tal que esa depreciación del peso se traslada a los precios, o sea, se genera un shock inflacionario. Ese shock inflacionario te deprime aún más la economía, de manera tal que vos estabilizás, ajustás, y al estabilizar, ajustás, baja la demanda de divisas y vas a tener equilibrios por abajo. O sea, no es que nos vamos a dejar de endeudar porque vimos que esto es peligroso. Señores, no nos prestan porque nuestro nivel de endeudamiento es muy alto y los intereses que nos van a cobrar en función de nuestro riesgo como país son muy altos. El gobierno ya tiene las 2/3 partes de las reservas son deuda. O sea, por lo tanto, es cierto lo que vos decís, las reservas del Banco Central no van a pagar la deuda. De manera tal que la única salida que tendría es renegociar con los acreedores el pago. Bueno, creo que no va a ser la salida que va a tomar. Y por eso mismo fueron a la salida fiscal, que es justamente ajustar más lo que es el gasto público primario para tener más resto para pagar lo que es el gasto financiero, que son los intereses de la deuda, bajar en ese sentido el peso del endeudamiento y poder volver a iniciar el ciclo de endeudamiento. Clara, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué el gobierno insiste en hablar del gasto primario y no del gasto total? Del déficit primario y no del déficit total. ¿Y por qué insiste? Porque justamente el problema no es el gasto primario, es el gasto total. Y justamente los liberales hacen caer el peso del ajuste en el gasto primario. El ajuste fiscal para los liberales es el gasto primario. Nosotros no podemos gastar más de lo que recaudamos. Y a mí me parece interesante que hagan hincapié en el gasto primario y sería hora, por ejemplo, de restituir las retenciones para que se pueda pagar el gasto primario. En ese sentido, ¿no? en el marco de la semana pasada, sobre todo, consultoras y calificadoras que en teoría son aliadas o ven con buenos ojos los gobiernos liberales, de hecho, vieron con buenos ojos cuando ganó Mauricio Macri, han bajado la nota. Fitch bajó claro. la nota de la deuda argentina de positiva a estable, y en Forbes salió un artículo llamando a los inversores a sacar la plata básicamente de acá. Teniendo en cuenta que son dos sectores que suelen ser aliados de este tipo de gobierno, ¿la situación es tan grave como se presentan? Viste que cuando pasan estas cosas en los noticieros tenés gente desde que te dice que no pasa nada hasta que te dice que mañana va a haber un corralito. ¿Cuál es la evaluación real, o no te digo objetiva porque no existe la objetividad en estos temas, pero cuál es una evaluación que vos haces desde esto? ¿Es tan grave la situación o no? La situación es grave, pero el ajuste no es por cantidad, por precio. O sea, cuando se aplicó el corralito, estábamos bajo un régimen de convertibilidad que es un tipo de cambio fijo. Con lo cual, para sostener el tipo de cambio, vos necesitas sí o sí reservas. Si vos ajustás devaluando, o sea, cambiando el precio de la divisa, la salida no es por cantidad, no es corralito. La salida es devaluando.
conservatoria y por lo tanto es inflacionaria. Y esa inflación te lleva a deprimir la actividad económica. Y esa depresión vos la alentás, además, bajando el gasto público. O sea, la salida es un shock de ajuste, que es bajar el 70% del gasto público, que es deprimir más la economía. Digamos, haces caer el peso del ajuste en todo lo que es en todos los trabajadores. Vos fijate que ahora todas las asociaciones empresarias, menos las de pequeños y medianos empresarios, obviamente, están a favor del tarifazo. ¿Por qué? Porque dicen, no podemos ahora volver a los subsidios. O sea, hay que quedarse así. ¿Por qué? Porque de esta manera el gasto público es menor. O sea, es una salida hacia la depresión económica generada a partir de un proceso inflacionario que licúa, obviamente, los ingresos de los sectores de menores ingresos, pero que justamente al licuar esos ingresos generan un salario real más bajo que haría atractiva las inversiones extranjeras por los bajos costos laborales. El efecto derrame. Clara... Entonces, claro, ajustamos, baja el salario real, entonces vienen las inversiones. Clara, ¿qué tal? Facundo le habla. Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo está? Le quiero hacer una consulta. Ya que ha dicho muy bien que la economía es política, mi pregunta es un poco más política. Y era en cuestión de sobre lo ocurrido durante esta semana. ¿Usted cree, o primero si cree que esto es un conflicto de intereses, como le gusta decirle al gobierno, a estas situaciones, entre los mismos sectores del gobierno que están en un conflicto de intereses y por eso se genera la desestabilidad económica? O si existe algún sector propiamente de la burguesía o la oligarquía argentina que se esté favoreciendo con este tipo de cambios, se esté favoreciendo con esta suba exponencial del dólar. No, claramente se está favoreciendo los sectores más concentrados de la economía. Acá no tienen, si tienen conflicto de intereses, es saber quién se queda con mayor excedente. Claramente una salida devaluatoria va a beneficiar a los sectores más concentrados de la economía, le hace sectores exportadores, sectores agroindustriales, sectores productivos que al aumentar el tipo de cambio hacen que por cada dólar que ellos reciben por sus ventas reciban más pesos. Sin embargo, aún así, fíjate que no liquidan las divisas acá. Ellos no tienen ninguna obligación de liquidar divisas ahora. Y eso vacía al gobierno de reservas. Yo creo que el conflicto lo tiene el gobierno para ver cómo disciplina, si es que puede, a esos sectores para que larguen algún dólar. O sea, donde hay un dólar, Viejo Gómez le tendrían que encantar, porque evidentemente ellos benefician de esto. Y yo creo que en el fondo ellos pensaron que por eso... Clara, disculpame, te estamos perdiendo. No sé si te podrás acercar, seguramente estás con el celular, acercarte a la ventana. ¿Estás en línea? ¿A la ventana? Sí. Sí, estoy cerca de una ventana. A ver. Bien, ahí te escuchamos perfecto. Ahora, Sí. O sea, yo creo que en el fondo esos sectores, el gobierno pretendía que esos sectores, después de recibir grandes beneficios por parte de las políticas económicas del gobierno, iban a liquidar sus divisas y por lo tanto, entre comillas, los iban a ayudar. Yo creo que por el solo hecho de que si nosotros ahora somos gobierno, nosotros podemos manejarlo mucho mejor. O sea, en la semana anterior, que hubo una reunión de AEA, uno de los empresarios de la Asociación de Empresarios Argentinos, las mayores empresas, le dijo a Duhovne: vos no sos gobierno, nosotros somos el gobierno. Lo que sí está claro es que cuando el poder económico gobierna, beneficia al poder económico. Está muy claro. Claro, como para ir cerrando. Te iba a hacer otra pregunta, pero ahora te iba a hacer una pregunta sobre la inflación, sobre la meta de inflación. Pero ahora que justo tocaste ese tema, quiero hacerte otra pregunta, que es justamente más política, como dice Facundo. Con respecto a eso que dijiste recién, ¿vos creés que los mercados y estas grandes empresas le van a llegar a soltar la mano al gobierno? Digo, porque al ser un gobierno que es de ellos, ¿no? Van a dejar que venga
un peronismo ya sea licuado, no licuado, etcétera, o van a seguir sosteniendo este plan económico? Mira, yo te voy a responder. Un sector de los empresarios dicen, con los kirchneristas no estábamos mal, pero nunca fueron nuestros. Deberá ver qué pesa más, si quieren alguno nuestro o si prefieren un peronismo lavado, porque de estas crisis siempre se salió con peronismo. Está muy claro, la verdad, Clara. Bueno, te agradecemos estos minutos entonces con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Escuchábamos entonces a Clara Rasu, que es investigadora, economista y docente del UNLAM. Nosotros volvemos en 2 segunditos nomás.